Buenas noches a distinguidos alumnos. Es un honor seguir trabajando para que podamos entender una serie de aspectos de lo que significa la carrera de liderazgo pastoral. Esta es ya la quinta sesión y en esta sesión vamos a tocar temas que hacen al futuro del ejercicio de la profesión. Obviamente vamos a también plantear una serie de temas que hacen a la práctica profesional. Todos ustedes ya están en el último año, dentro de poco tiempo van a ser egresados y lo importante ahora es la praxis en las instituciones que nos van a tocar trabajar. Estamos hablando de congregaciones, empresas proeclesiásticas, paraeclesiásticas, estamos formando a pastores todoterreno. Entonces, es muy importante también proyectarse en una serie de instituciones, tanto privadas como públicas, en las cuales podemos ejercer esta carrera. Antes que nada, vamos a orar para pedirle a Dios que todo sea para edificarnos y de bendición. Padre Santo, Padre amado, hoy, Señor, nos acercamos a tu trono, a tu reino, Señor, para pedirte que todo lo que se haga en este taller, en el día de hoy, sea para honra y gloria tuya, Señor, no para nosotros. Padre Santo, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, nos des más inteligencia, más sabiduría, y de esa forma podamos realmente edificarnos para el bien no solamente de la iglesia, sino para el bien de la sociedad. Te pedimos, Señor, que tú seas guiando todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, nos quedamos en la anterior clase explicando una serie de temas como el privilegio de asumir el liderazgo de pastor. El liderazgo de pastor es realmente un trabajo, ¿no es cierto?, muy complejo, muy rico en sí, pero también es multidisciplinar o multidisciplinario. El pastor tiene que conocer casi de todo, ¿no es cierto? Es un cientista social, tiene que conocer mucho de psicología y tiene que conocer una serie de otros aspectos no solamente de economía, también de derecho. Es una profesión que requiere de conocimientos múltiples, es multidisciplinar. Máxima aún si el líder pastor, tiene que dirigir gente. Una de las acciones más difíciles es dirigir personas, tener a su cargo, digamos, a una institución. Ahora, hay que diferenciar porque hay pastores, ¿no es cierto?, de iglesias de avanzadas que tienen otro tipo de funciones o de misiones. La capacitación, la formación, el entrenamiento de un misionero es cualitativamente diferente, incluso al lugar donde va a ir, ¿no es cierto? En las escuelas de misiones, para que se envíe a un pastor en calidad de misionero, le dan un entrenamiento bastante fuerte y en especial le dan el conocimiento al país donde va a ir, o sea, su cultura, su política, economía, cantidad de habitantes, etcétera, ¿no es cierto?, para que no vaya como el entrenamiento bastante donde no pueda ser eficiente, eficaz, efectivo. Entonces, el pastor es un privilegio porque nunca nos olvidemos que no es una carrera solamente mundana, sino es una carrera también que requiere del llamamiento de Dios. Es importante entender eso, ¿no es cierto?, que la vocación para el pastor es básicamente un llamamiento divino. Tenemos que cumplir con cierto tipo de requisitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, creer en Dios, vivir en santidad, ser discípulo de Cristo, ¿cierto? Y una serie de otros requisitos como conocimientos de todo lo que es la Biblia, ¿no es cierto? Teología sistemática. En realidad es una carrera que requiere mucho esfuerzo y una capacitación permanente, continua. Y por eso el líder, ¿no es cierto?, el pastor, el sacerdote, el ministro de Dios, debe buscar conocimiento por medio de las competencias. Si no, sería
realmente un caos. O sea, tiene que tener cierto tipo ¿no es cierto? Tiene que tener cierto tipo de acciones, ¿no es cierto?, en las cuales el pastor pueda generar realmente un conocimiento sistemático, un conocimiento en el cual su formación sea realmente correcta y que tenga una lógica científica, incluso porque el pastor no puede meter conocimientos sin tener procesos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante porque de esta forma el pastor puede realmente enfocar sus conocimientos, dosificarlos, pero además aplicarlos de tal forma a través de las competencias, ¿no es cierto? Hemos hablado de las competencias formativas de la universidad, pero el pastor tiene que tener competencias formativas para toda su vida. O sea, tiene que mejorar la parte actitudinal, la parte de conocimiento, la parte de habilidades, los dones, los talentos, todo ese tipo de toda la parte de las competencias, ¿no es cierto?, le va a dar una línea, una directriz para que pueda realmente tener mucha facilidad para poder aprender, para poder desarrollar las competencias, no solamente en la parte de conocimiento, también en la práctica, ¿no? En la práctica, eso es vital para el pastor. Entonces, buscar el conocimiento por medio de las competencias, fortalecer los saberes. La ciencia de la teología es una de las ciencias más antiguas, es una disciplina, algunos llaman tratado de teología, ¿no es cierto? Es una de las más antiguas y que mayor desarrollo ha tenido. Entonces, y además está desarrollándose. La teología no es una ciencia, una técnica, un tratado, es un estudio que está inmóvil o que no es dinámico, ¿no? Al contrario, el avance en lo que significa la teología es muy interesante porque cada vez que pasa el tiempo hay mayores revelaciones de nuestro Padre Eterno. Y los teólogos, bueno, tienen que repensar, plantear una serie de aspectos. Y yo creo que a través de la teología el cerebro humano trabaja mucho más fuerte que en otras ramas del saber, ¿no? Filosofía, teología, etc. Economía, que es muy abstracta, ¿no? Teología es mucho más abstracta que, bueno, igual que economía. Entonces los saberes hay que desarrollarlos desde un punto de vista, digamos, sistemático, ordenado, para no perdernos, para no divagar y no perder el tiempo. Por eso el pastor tiene que desarrollar la ciencia, el conocimiento, desatar el entendimiento. Desatar el entendimiento significa realmente tener disciplina en el pensar, cómo vamos a organizar nuestras ideas, cómo las sistematizamos, desarrollar habilidades, ¿cierto?, para conseguir información, por ejemplo, fortalecer la inteligencia, forjarse en las destrezas y optimizar los talentos. Esto es vital, porque de esta forma, ¿no es cierto?, el pastor va a estar al día, va a estar actualizado y va a ser un profesional de excelencia. Pero lo más importante del liderazgo pastoral es, sobre todo, clamar a Dios. Si un pastor que no tiene comunión con Dios permanente, estaría realmente fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? La comunión del pastor es permanente y tiene que estar viviendo en comunidad con Dios, en comunión con Dios. El pastor está viviendo una vida de santidad, es parte de su vida, es parte de su carácter, es parte de su personalidad. Y para vivir en santidad, en este mundo tan complejo, ¿no es cierto?, realmente se necesita el fortalecimiento, la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios. Nos acordamos que el Paracleto, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede guiar, el que nos da fortaleza, el que en estos momentos nos dirige, ¿no es cierto? Entonces, muy importante es el tema espiritual. O sea, el ser humano, todos lo sabemos, hemos estudiado también, este hecho de tres partes, es triuno, ¿no es cierto? Tiene el tema del alma, el espíritu, y también está el tema de la parte física, o sea, lo físico, el cuerpo, ¿no es cierto? En el alma tenemos, para algunos teóricos, ¿no es cierto?, está ahí la inteligencia,
o sea, la inteligencia, el conocimiento, ¿no es cierto? La parte del conocimiento subjetivo, objetivo. Y hay otros que dividen, es el tema del conocimiento, ¿no es cierto?, de la mente, ¿no? O sea, y en la mente está todo lo que significa la parte del saber. Esto es bien importante que determinemos. O sea, básicamente, en nuestra mente se forman una serie de fortalezas, ¿no es cierto?, que dice la palabra del Señor. Y esas fortalezas o las mantenemos bien, que sean positivas o pueden ser también totalmente negativas, ¿no? Entonces, la mente consciente, subconsciente e inconsciente tiene que ser controlada por el pastor. Repito, la mente. O sea, la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Hay ejercicios, hay formas, ¿no es cierto?, de entendernos a nosotros mismos. O sea, nuestra mente tiene 3 dimensiones y el pastor tiene que, si bien el subconsciente, como dice la psicología, es imposible de controlar, pero por lo menos podemos tener cierta base de control. ¿Por qué? En el alma está la mente, está la voluntad, ¿no es cierto?, está el carácter y está una serie de otras actividades que tiene la parte subconsciente, consciente e inconsciente. Yo creo que una persona bien formada puede controlar su carácter, por ejemplo, ¿no?, sus emociones. Por ejemplo, para todos los pastores es muy importante entender cómo funciona la parte emocional, que es parte del alma. Incluso la palabra nos dice que tenemos que hablar, reprender a nuestra alma, ¿no? O sea, alma mía, pide, ruega a Jehová. Entonces, este es un ejemplo que nos da la Biblia cómo podemos controlar la parte de nuestra alma, ¿no es cierto? Y la parte espiritual, obviamente, la conocemos, hemos estudiado. Entonces, uno de los puntos muy importantes es cómo clamar a Dios para poder controlarnos a nosotros mismos, a Dios Padre, para que los dones también del Espíritu Santo edifiquen la iglesia. Los dones no es para edificarse uno, o sea, uno es un instrumento, un canal de bendición para que la iglesia esté realmente en su punto, me refiero a que esté pura y sin mancha. Entonces, los dones, ¿no es cierto?, son para que nosotros como sacerdotes, como líderes eclesiales, vamos edificando la iglesia. Edificar la iglesia significa realmente seguir los pasos que están determinados en lo que está la palabra del Señor, ¿no es cierto? Especialmente en la parte del Nuevo Testamento, con las recetas, con lo que nos aconseja, ¿no es cierto?, todo lo que son las iglesias de las diferentes zonas donde se van formando, Efesios, Romanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es dedicar a la iglesia. La gran labor de Pablo ha sido edificar, nos da las bases de la iglesia. Obviamente, el fundamento de la iglesia, donde está construida la iglesia, es Jesucristo. Es la roca fuerte, ¿no es cierto? Jesucristo, en base a Jesucristo, se va a lograr realmente la edificación de la iglesia. Hay que buscar la santidad, hay que vivir en ella, ¿no? O sea, no solamente buscar la santidad. ¿Y qué significa vivir en santidad? Controlar la mente, inclusive el subconsciente. El consciente es importantísimo, ¿no es cierto? Que estar consciente que uno puede controlar el subconsciente. Evidentemente, hay una serie de elementos que se nos pueden, digamos, escapar, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, cierto tipo de... Es normal que uno se enoje, es normal que uno plantee, digamos, cosas fuertes, especialmente si usted es líder, porque hay personas que no, eres sacerdote, pastor, no puede llamar la atención. No, hay que llamar la atención al que se equivoca, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con educación, con amor, sin airarse. Dice, no hay que irse a dormir, a descansar airados. Pero no significa ser pastor, ¿no es cierto?, que no podamos poner orden, no podamos decir las cosas claras y tampoco que estemos todo el tiempo, ¿no es cierto?, en una burbuja eclesial, ¿no?, que realmente nos pueda venir cualquier persona a tratar de destruir especialmente la iglesia. Yo creo que el carácter, ¿no es cierto?, bien formado de un pastor está muy equilibrado y tiene realmente todas las virtudes, ¿no es cierto?, como para controlarse a sí mismo, controlar al interlocutor y obviamente pueda
tener dominio, eso está en muchos pasajes de la Biblia, dominio de sí mismo, ¿no? Eso es vivir en santidad y vivir también para Cristo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los temas que tenemos que hacer, de las funciones, de los roles que estamos comprometidos a hacer es mantener a la iglesia pura y sin mancha. ¿Qué significa esto? Que realmente hay un trabajo muy grande por delante. O sea, el mantener a la novia del Cordero lista para las bodas del Cordero es un trabajo, pero tremendo, es un trabajo que requiere no solamente práctica, sino requiere entrega total hacia la iglesia. O sea, entrega total. Y ese es un tema que, bueno, que sí, tenemos que hablar porque la iglesia, ¿no es cierto?, es bien demandante, ¿no?, el trabajo de la iglesia. Y esa es la vocación que tenemos. Hay pastores que realmente han logrado grandes avances en sus iglesias, los admiramos muchísimo, de ellos aprendemos mucho. Y es importante tomar el ejemplo de ellos también, ¿no es cierto? Aunque al ser discípulos de Cristo, seguimos al rabí, al maestro de maestros, que es Jesús, pero también, como habíamos hablado en la anterior lección, es importante seguir a los héroes de la fe. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de analizar cómo han actuado, ¿no es cierto?, los diferentes personajes, los protagonistas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso nos da un marco en el cual podemos trabajar. Tenemos buenos y malos ejemplos. Tenemos que tener el discernimiento necesario para poder realmente enfocarnos en qué es santidad y qué es el trabajo de plantear un buen testimonio, ¿no es cierto? Eso es clave. Para los verdaderos cristianos, la razón de existir y el hecho de vivir deben ser acciones que honren, exalten y glorifiquen a Dios. Esa es la gran diferencia que tenemos incluso con las otras religiones. Nosotros tenemos una relación con Dios. Esa relación es íntima con Dios. Para eso, ¿no es cierto?, que tenemos que a través de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, tenemos que honrar, tenemos que exaltar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos, no solamente a través de nuestra boca, de nuestra palabra, de nuestro hablar, ¿no? Yo creo que la persona tiene que realmente predicar con el ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios? A través de nuestras acciones, nuestras actividades, nuestra forma de relacionarnos. Por ejemplo, uno de los puntos más difíciles para todos los seres humanos es amar al enemigo, ¿no es cierto? Y realmente eso no se lo puede lograr sin el apoyo de nuestro amado Padre, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Nosotros sí tenemos ciertas fortalezas, ¿no es cierto? Pero todo está bajo control del Señor. Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar? Hay que pedirle a Él que nos dé la fuerza necesaria para poder cambiar, mejorar y progresar cada día en nuestras competencias formativas. El pastor tiene que formarse hasta el último día de su vida, ¿no es cierto? Entonces, es mejor que tengamos un sistema formativo, ¿ya?, que sea como natural, que sea más un método, ¿no es cierto?, que lo hemos aprendido en la universidad, utilizando las competencias formativas. Esta es una escuela de psicopedagogía, ¿no es cierto?, bien aplicada. Uno puede desarrollar, incluso utilizando una serie de otras técnicas, por ejemplo, las 7 inteligencias de Gardner, ¿no es cierto? Es importante que las conozcamos. El desarrollo de la inteligencia también es importante, que esto nos ayudaría mucho incluso para poder entender que todas esas ciencias han nacido de la Biblia. O sea, si usted analiza la palabra del Señor, se va a dar cuenta que muchas de los planteamientos, ¿no es cierto?, de las personas que están trabajando en este momento con líneas psicológicas, ya existían en la Biblia, ¿no? Y la capacidad del pastor es determinar que realmente, ¿no es cierto?, por ejemplo, la psicología cristiana, ¿no es cierto?, está basada 100% en la Biblia, en la cosmovisión cristiana. Entonces no tiene nada que sea, digamos, criticable, ¿no? Más bien se aplica a niveles muy interesantes de la psicología cristiana. Por ejemplo, un cristiano evangélico protestante es el que hace el trabajo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de diseñar
gran parte del pensum en primaria en las escuelas federales. Y también, ¿no es cierto? Obviamente, eso implica que ese conocimiento que tiene puede también ser tomado por las, qué sé yo, por los estados, ¿no? Entonces, muy importante también ese tema. Miren, este psicólogo que ha logrado un gran cambio en el paradigma de educación, ¿no es cierto? Si bien en algún momento se prohibió o se dijo que no es obligatorio leer la Biblia en los colegios, él a través de sus programas formativos plantea la cosmovisión cristiana y, obviamente, la práctica de lo que significa los principios y valores cristianos. Por eso, el servir al Señor debe dar gozo, alegría y paz y libertad. Esto es importante. A ver, imagínense un mecánico que odia la mecánica. O imagínense un profesor que odia enseñar y odia a sus alumnos. Pero que el servir al Señor debe dar gozo, alegría, paz y libertad. Cualquiera que sea nuestra profesión, nuestra labor, nuestra técnica, si somos artistas, si somos pastores, si somos cristianos, debíamos servir a través de nuestras profesiones al Señor con alegría, paz y libertad. Imagínense cuánto más el pastor evangélico. El pastor evangélico tiene que realmente gozar de su trabajo. Estar alegre, paz, esa alegría que sobrepasa el entendimiento, tenerla como parte de la vida, ¿no es cierto?, cotidiana. Yo creo que un pastor amargado, un pastor que realmente no tenga esa paz interior, ese amor por la gente, ¿no es cierto?, realmente puede generar una iglesia o un grupo de personas, ya sea donde trabaje, que, bueno, tenga un mal concepto de lo que significa ser cristiano. No es para gloria, pero el cristiano tiene que ser luz, ¿no es cierto? Una buena luz para que puedan, ¿no es cierto?, captar mayor cantidad de gente en lo que se refiere al evangelio, ¿no? Entonces, que es muy importante entonces el carácter del cristiano. Y además cómo hacemos las cosas, cuál es la ética de trabajo que tenemos. Miren, la ética de trabajo en muchos países latinoamericanos, no estoy criticando a ninguna, es bastante torcida, ¿no? Hacer lo menos posible, con el menor esfuerzo posible, y lo que hacen ellos es tratar de no trabajar. O sea, no, yo voy a trabajar el valor que me paga usted, dicen, ¿no? Algunas personas. Como para lo que me paga voy a trabajar. Entonces, todo lo hacen mal. O sea, no... Además que hay una mentalidad muy fuerte en Latinoamérica. En Bolivia no se ve mucho, pero en Latinoamérica, en algunos lugares, ¿es cierto? El tema es que se ha mezclado mucho la política. Y la política plantea, ¿no?, que cualquier persona que contrate a un obrero, a un trabajador, a un funcionario, ¿no es cierto?, ya está pensando que lo está explotando. No, está explotando, ¿no es cierto? Son los capitalistas o son los dueños de los medios de producción. Siendo que uno de los puntos de la ética de trabajo cristiana es trabajar para Dios, no para la empresa, no para... Entonces yo trabajo porque Dios me está viendo. Hablamos ya de José. José trabajaba para Dios, ¿no es cierto? Y en los países que tienen mucha raigambre, qué sé yo, cristiana, ¿no es cierto?, evangélica, protestante, el trabajo lo toman de forma diferente, no es como una cosa pesada, una cosa que realmente es indigna, ¿no? Hay gente que odia el trabajo. Gracias a Dios es viernes, dice, ¿no? Como si hubiese estado toda la semana, pero trabajando con látigo en la espalda, ¿no? Entonces, realmente si un país no funciona muy bien. Entonces, el pastor tiene que no solamente, bueno, mostrar, ¿no es cierto?, que el trabajo dignifica, el trabajo es realmente algo bueno, es parte de lo que hacemos para gloria y honra del Señor. Entonces, eso cambiaría la mentalidad. Incluso los productos cambiarían, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenemos buena producción en algunos países latinoamericanos? ¿Por qué no entramos a la competitividad? Bueno, porque realmente no trabajamos a conciencia, no tenemos la toma de conciencia
de que las cosas hay que hacerlas bien desde un principio, siempre hay que hacer las cosas bien, y tenemos que esforzar las cosas bien para gloria y honra del Señor. ¿No es cierto? Esa es una cosmovisión bien cristiana, y yo creo que esto es bien importante, ¿no? Incluso eso cambiaría el concepto mismo, ¿no es cierto?, del estudio. O sea, en algunos países, no estoy insultando a nadie, pero en algunos países latinoamericanos, ¿no es cierto?, se estudia para la nota. Ay, pasaré nomás, ¿no es cierto? Estudiaremos como para pasar de curso, ¿no? Hay que estudiar para construir competencias formativas. O sea, ¿qué significa? Yo no estudio para el examen, yo estudio para que pueda realmente con los conocimientos, habilidades, destrezas, talentos que he desarrollado, voy a ser un excelente profesional. Gran diferencia, ¿no es cierto?, con profesionales, por ejemplo, en Alemania. Realmente los profesionales ahí es un lugar muy competitivo, un país muy competitivo. Entonces, solamente surgen, perdón, como los mejores, los que realmente han desarrollado las competencias formativas. Igual que en Corea, que es un país, Corea del Sur, no me refiero al norte, el norte es dictatorial, anticristiana, es tremenda esa Corea, ¿no? Pero para hacer comparaciones, la Corea del Sur tiene otra mentalidad. ¿Qué significa esto? Que realmente ellos son muy competitivos, pero también es uno de los lugares donde mayor crecimiento ha tenido la parte evangélica. Las iglesias evangélicas en Corea del Norte son inmensas. Ustedes hayan tomado incluso hemos estudiado a los evangelistas de Corea, ¿no es cierto?, que tienen una forma bien interesante en sus campañas evangélicas, ¿no? Cada iglesia tiene 100,000, 50,000, tremendas iglesias. Y tienen una forma bien interesante de gestionar, administrar, dirigir, liderar las iglesias en Corea. Y Corea ha cambiado. En Corea era un país realmente incluso un poco más pobre que Bolivia. Había muchos grupos étnicos, habían problemas de todo tipo, analfabetismo, ¿no es cierto? Pero es increíble, en las pocas décadas, ¿no es cierto?, han invadido el mercado con los camiones Kia, Samsung, ¿no es cierto?, una serie de marcas que ya son a nivel internacional muy prestigiadas, porque los coreanos realmente han desarrollado una ética de trabajo cualitativamente diferente, en base, obviamente, a la entrega, ¿no es cierto?, de las personas. Hay muchos cristianos y está cambiando esa identidad, ¿no es cierto?, que tenía la sociedad coreana. La motivación para servir no solo debe venir del corazón, amados universitarios, debe ser fortalecida por la fe. El corazón en este caso estamos tomando como las emociones, ¿no es cierto? Solamente para esta oración. Debe ser fortalecida por la fe, reforzada por la convicción. Yo tengo la convicción, ¿no es cierto?, que estoy haciendo algo, estoy estudiando algo, estoy preparándome para hacer realmente la diferencia. Es cierto, servir al Señor no es un medio para mantener posición social, por ejemplo, o conseguir ganancias económicas o subir de estatus social. No, servir al Señor es un privilegio, ¿no es cierto?, que nos da el Padre para que, realmente lo sirvamos a Él. ¿Y para qué lo servimos a Él? Lo servimos para glorificarlo, exaltarlo, ¿no es cierto?, para honrarlo. Ese es un tema muy importante. Lo demás viene por añadidura, ¿no es cierto? Busca el reino de Dios, viene por añadidura. Imagínense servir a Dios. Dios realmente exalta, Dios levanta a los que son realmente sus servidores fieles, ¿no es cierto? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios realmente es Dios. Y como Dios, ¿no es cierto?, sabe, lee todos los corazones, en especial a las personas que realmente lo sirven y lo sirven de corazón. Lo sirven con convicción y lo sirven, ¿no es cierto?, fortalecidos en la fe. Y esto es importante porque eso nos va a dar la fuerza necesaria para resolver cualquier problema futuro como pastores evangélicos, ¿no? El privilegio de asumir el liderazgo pastoral está pergeñado en Samuel 12:24. Pero
los exhorto a temer al Señor, a servir fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Eso es suficiente. O sea, la muerte en la cruz, ¿no es cierto?, nos da ya la suficiente fuerza como para servirlo de la mejor manera posible. No sé, cuando nos concentramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos acordamos de Juan 3:16, o sea, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no es cierto?, para quien crea tenga vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo que ha hecho Él por nosotros. Nosotros, ¿qué podríamos hacer para Él? O sea, realmente servirlo de la mejor manera es lo mínimo. Estudiar para Él, prepararnos para servirlo con excelencia. Ese es lo mínimo que podemos hacer, ¿no es cierto?, por lo que ha hecho por nosotros. Realmente la gratitud, el amor, no la obligación, la gratitud y el amor es suficiente para que el pastor evangélico realmente sirva al Señor de forma, pero entregada, total, que dé su vida por el Señor, ¿no es cierto? Esto es bien importante entenderlo, porque de esta forma, bueno, que hace la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia de realmente cuánto esfuerzo nos pone. No es porque Dios necesite que nosotros le hagamos su iglesia o trabajemos por Él, es por amor a lo que he hecho, por amor al Señor. Esa es la clave de esta carrera. O sea, no es como los médicos, los abogados, que ellos, bueno, trabajan de repente por el amor al dinero, no todos, pero algunos, ¿no es cierto? Nosotros no amamos no amamos al dinero, amamos a Dios, ¿no es cierto? No se puede amar a dos señores, dice la palabra del Señor. Entonces, si amamos a Dios, nos servimos, ¿no es cierto? Él nos va a proveer de todo lo necesario, ¿no? Él nos va a dar todo lo que Él crea necesario para que nosotros vivamos de una forma excelente. Pero nosotros tenemos que servirlo a Él. Esto es muy importante porque eso hace la diferencia en lo que significa la carrera del liderazgo pastoral. Dios no necesita que le sirvamos, ¿eh? O sea, realmente Él solo ha existido antes de que nazcamos, antes de que nazca Bolivia, antes que sea la Bolivia sea una colonia, antes de la prehistoria incluso, ¿no es cierto? Dios no necesita que lo sirvamos, lo hacemos, ¿no es cierto?, por amor. No, Él no depende de nadie ni de nada, Él es capaz de lograr cualquier cosa por sí mismo. O sea, Él ha creado el universo, las galaxias, Él ha hecho todo el universo, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, hay muchas personas que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, voy a ir a su congregación, pero como si fuese un favor. No sé si me dejo entender. Por eso es muy importante que el pastor tenga buena comunicación, desarrolle muy bien los vínculos con su grey, para que su grey no esté engañada. Esa es una de las claves que tiene que plantear el ser pastor. O sea, la grey tiene que entender de tal forma lo que significa, ¿no es cierto?, estar sirviéndole al Señor, lo que significa ser discípulo de Cristo, lo que significa realmente consagrarse a Él, que realmente el pastor tiene que contagiar, ¿no es cierto?, ese amor, ¿no? Porque hay personas por amor a la gente, que los amamos también, porque la palabra dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, tratamos de realmente comprender a la gente y al comprender a la gente entramos en una relación de no decirles muchas cosas, no plantear el Evangelio tal como es. No, el Evangelio hay que decirlo tal como es. El Evangelio es para eso. El Evangelio tiene que cambiar las mentes de las personas. Entonces es muy importante explicarles, o sea que muchas personas, no, todavía es cristiano bebé, está engateando. No vamos a ser torpes, pero vamos a dirigirlos, ¿no es cierto?, en la correcta interpretación de la palabra del Señor, en la correcta interpretación de lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos para Él. Entonces, como es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y eterno, entonces tenemos que realmente transmitir ese concepto de tal forma, con tal maestría, que para eso estamos desarrollando también las competencias cognitivas y de habilidades, ¿no es cierto? De una forma planteamos lo que es nuestro amado Padre,
pero va a ser cualitativamente diferente plantear en una escuela dominical, plantear a un grupo de universitarios, plantear a un grupo de hermanos campesinos que son literados, no tienen mucha cultura. Entonces el pastor incluso tiene que variar, ¿no es cierto? No la esencia de la palabra del Señor, no el concepto mismo, sino cómo puede hacer entender a un niño, ¿no es cierto?, de 6, 7, 8 años, las virtudes de nuestro amado Padre, como a un doctor en sociología, ¿no?, a una persona del pueblo, ¿no es cierto?, que no ha leído mucho. Entonces, ahí viene el concepto, ¿no es cierto?, que el pastor no solamente puede o debe, o sea, realmente utilizar la palabra del Señor, pero quien convence al final no es el pastor, sabemos que convence el Espíritu Santo. Pero el pastor tiene que desarrollar, recalco, reitero, la forma de comunicación, tiene que desarrollar la forma de convivir, de entender, ¿no es cierto?, cuál es el receptor, sin cambiar la esencia misma del mensaje. La verdad nos hace libres, ¿no es cierto?, pero hay que decirlo de diferentes formas, ¿no? El ministro de Dios trabaja para agradecer su maravillosa obra redentora y salvadora. O sea, ese es nuestro único reconocimiento, nuestro salario mayor es trabajar para agradecer su maravillosa obra redentora y salvadora. Entonces, y un punto muy importante, también hay que decirle a la Grey, es que incluso de esta clase yo puedo equivocarme, qué sé yo, por eso soy temeroso incluso en plantear temas, porque todos daremos cuentas a Dios. Ahora, esto no es una prédica, esta es una clase, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿no es cierto? Yo soy temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios, temor a Dios es sabiduría. Uno entra incluso a impartir clases, ¿no?, pero con temor a Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Y hay un versículo muy clave, muy importante en el tema de que tenemos que cuidar nuestra lengua, ¿no? No solamente un versículo, hay varios. Y lo que hablamos, vamos a dar lo que hablamos, de lo que explicamos, vamos a dar cuentas a Dios. Por eso hay que ser realmente experto en lo que significa teología, experto en lo que significa el tema de conocer las virtudes de Dios y del enfoque, ¿no es cierto?, que tenemos que dar. Especialmente cuando se plantea el Evangelio, tenemos que cuidar nuestra cantidad, no solamente un versículo, hay varios. Peor aún, si hablamos, vamos a ver lo que hablamos. Realmente tenemos que ser, vamos a no solamente pastores, tenemos que ser comunicadores, tenemos que conocer ciencias de la comunicación, experto en lo que significa el tema de conocer las virtudes de Dios, el mundo, que es muy capaz, ¿no es cierto?, que realmente mueve a multitudes, no puede, lo admiramos, lo felicitamos, ¿no es cierto?, pero qué lindo sería que un pastor especializado en comunicación pueda manejar los medios de comunicación de la iglesia de tal manera, ¿no es cierto?, que sea realmente el líder de todos los periodistas con la cosmovisión cristiana. Entonces yo creo que eso es lo que estamos tratando de implementar con la universidad. Por eso tenemos talleres de radio, talleres de televisión, ¿no es cierto? Hay que desarrollarlos más a profundidad. Tenemos varios, en este nivel tenemos incluso periodistas, ¿no?, que tienen sus programas de radio, lo hacen muy bien. Pero qué lindo que todos conozcamos, todos los que salgamos profesionales de liderazgo pastoral, conozcamos el tema, por lo menos, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es comunicación social. O sea, ciencias de la comunicación. Ojo, es una ciencia de la comunicación. La buena praxis profesional pastoral consiste en poner a Dios en el centro de la atención. O sea, si yo tengo un canal de televisión, tengo radio, yo tengo que realmente esforzarme para poner en el centro de atención a quién, no a mí como líder o como persona que dirige una iglesia, sino el centro de atención es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y hay algunos predicadores, ¿no es cierto?, que plantean que ese es un punto de vista, solamente estoy planteando un punto de vista, que si no está Cristo en la prédica es mala, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo las corrientes de enfoques doctrinales determinan de una forma u otra que el centro de atención es Dios, Jehová, Cristo, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Aunque a veces
hay pugnas entre los trinitaristas y los unitarios. Eso ya es un tema que lo hemos estudiado, pero importante que seas trinitario, seas unitarista, lo importante es que el centro, ¿no es cierto?, de la iglesia es Dios. Entonces, para dirigirnos a otras personas hacia Dios, tenemos que hablar de Él, no hay otra. Demostrando no solamente sus virtudes, su esencia, sino también que Dios en sí mismo es amor. Y Dios es amor, ¿no es cierto? Y el amor es tan difícil de entender. Obviamente, en español, por ejemplo, tenemos una sola palabra de amor. En hebreo creo que son 7 o 6, ¿no es cierto? Amor ágape, amor filios, amor qué sé yo. En cambio, para nosotros decir te quiero, ¿no es cierto? Es lo mismo decir al hijo o al cachorro, ¿no? Pero el amor es también tan importante para entendernos entre los seres humanos y entender el concepto mismo, ¿no es cierto?, de lo que encierra la palabra amor. Si Dios es amor, imagínense el misterio que es para nosotros el verdadero amor. Es tremendo. Y eso es lo que estábamos estudiando en algunos de los talleres, ¿no es cierto?, el amor de Dios. Hay una tesis, creo que una persona va a hacer una tesis sobre el amor de Dios. Lo poco que he visto, ¿no es cierto?, esa tesis realmente es importantísimo. O sea, uno parece que conoce lo que es el amor, pero cuando empieza a leer la tesis del estudiante, uno dice, wow, realmente el amor había sido otra cosa. Entonces es importante por eso hacer investigaciones como universitarios, como profesionales también. Muchos de ustedes, distinguidos universitarios, van a ser catedráticos de esta carrera y de otras carreras. Entonces es importante desarrollar el sentido, ¿no es cierto?, de crítico y de investigación también, para que podamos, desarrollar el conocimiento en las ciencias, en especial desarrollar lo que está en teología sistemática. Los cristianos vivimos para amar, honrar y glorificar a Dios. Al conocer algunos de sus atributos, los atributos de Dios, y lo que hizo por la humanidad, tenemos que cumplir la gran comisión que Dios ha encomendado. Este es un punto importantísimo, ¿no? Que la gran comisión es parte de un protocolo, podríamos comparar con los cirujanos, ¿no? El cirujano tiene protocolos médicos. O sea, no puede entrar así, llega de la calle y entra a operar, ¿no? Tienen que seguir un protocolo, ver si está todo en orden, si está el instrumental, si está el equipo, si está el equipo técnico, están todos los profesionales, qué tipo de cirugía, ha hecho un análisis previo para ver qué es lo que va a resolver en la sala de cirugía, etc. Nosotros tenemos protocolos también, ¿no? Y este es un protocolo, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ojo, esto es importantísimo. Aquí nos está poniendo a los pastores evangélicos como maestros. Dice, enseñándoles, guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este protocolo ya determina qué tipo de competencias formativas tenemos que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, hacer discípulos, ¿cómo uno va a lograr un discipulado si no es discípulo? O sea, hay que ser primero discípulo para discipular. Entonces, ser discípulo realmente es una de las tareas más complejas que hay, porque hemos llevado bastante el tema del discipulado, se han hecho talleres, qué sé yo, se acuerdan, ¿no es cierto? El discipulado es realmente entregarse totalmente a Dios. ¿Qué significa esto? Que el discípulo ya no vive él, sino Cristo vive en él. Gran diferencia ya de una vida que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces es realmente un concepto, ¿no es cierto?, de una forma de tomar la vida, un estilo de vida. Entonces esto es importantísimo. Y estos protocolos nosotros no los utilizamos para entrar como hacen los médicos, a la sala de cirugía. Este protocolo es de vida. Dormimos, nos levantamos, trabajamos, descansamos, almorzamos, todo lo que hace un ser humano, pero en base a estos protocolos de vida, que son más complejos de seguir que en medicina.
El discípulo de Cristo utiliza las competencias y saberes en su ministerio. Jesús sirvió y obedeció al Padre. La práctica lo practicó. ¿Qué es obedecer al Padre? Durísimo, ¿no? O sea, obediencia al Padre. Jesús sirvió a la gente cuando estuvo en la tierra, cuando se hizo carne y obedeció al Padre. Incluso nos acordamos del Getsemaní, como decía, esta copa es dura, etcétera. Entonces, pero sirvió y obedeció al Padre. La práctica él practicó las competencias, perdón, y saberes. El tiempo de su ministerio aquí en la tierra como Dios hombre, el cual nos ayudará a entender mejor las competencias que Jesús desarrolló. O sea, Dios se hizo hombre y en los 3 años que estuvo, ¿no es cierto?, encarnado, digamos, o sea, realmente nos ha enseñado, nos ha dado un legajo, pero tremendo para seguirlo a él. O sea, todo lo que ha hecho Jesús tenemos que ser nosotros. El objetivo principal que deseaba lograr Jesús fue llevar a cabo la voluntad de Dios Padre. Entonces, ahí ya tenemos la primera idea muy clara de lo que significa ser una persona, ¿no es cierto?, al servicio de Dios que lleva la voluntad. Aquí viene un tema importantísimo. Ayer hablamos que usted puede trabajar dirigiendo un hospital, qué sé yo, pero la gran diferencia es que, o dirigiendo un cuartel o un estado mayor, ¿no es cierto?, en la parte de personal. Usted, cuando trabaja allá, va en esos lugares, o sea, rector de una universidad, o sea, catedrático, tiene que obedecer la voluntad de Dios Padre en su trabajo. O sea, ahí tiene la habilidad, ¿no es cierto?, de cómo entender la cosmovisión cristiana y hacer lo que hacen otros, pero que la gran diferencia es dentro de la voluntad de Dios. O sea, cuando alguien me diga, o sea, que quisiera que hagamos este negocio, que nadie se va a dar cuenta, no está en la voluntad del Padre, entonces usted va a rechazar inmediatamente. Eso va a ser la gran diferencia de cómo desarrolla su trabajo como director, ministro de Estado, embajador o lo que sea dentro de la voluntad de Dios. Ahí va a haber un gran cambio. Ese cambio, ¿no es cierto?, del enfoque cristiano, que es realmente el manejo de un país, de una nación, de un Estado y del mundo, ¿no es cierto?, en base a lo que es principios y valores cristianos. Jesucristo conocía a fondo el corazón del Padre. Usted también tiene que conocerlo, por eso estudiamos teología, las virtudes, que es, aunque nunca lo vamos a conocer totalmente, porque sus ideas son muy elevadas y es imposible, es eterno, omnisciente, omnipotente, pero por lo menos tenemos una idea, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro Padre, el Padre amado, el Padre eterno. Jesús amaba y valoraba lo que el Padre valoraba y amaba. Jesús cumplió con el deseo del Padre cuando sirvió a su familia, ¿cierto? Esto es bien importante. O sea, realmente, mientras más conozcamos a nuestro Dios a través del estudio de la teología sistemática, vamos a poder servirlo mejor a Él. O sea, ¿cómo vamos a ver? Usted, imagínese, va a entrar a una empresa constructora y no conoce cómo funciona la empresa constructora y le dicen, bueno, desde mañana tú te encargas de manejar la retroexcavadora. Uy, uno se siente pues totalmente fuera de sitio, ¿no es cierto? Pero uno que estudia arquitectura sabe. Dice, bueno, primero yo soy arquitecto, no voy a ser operador de la máquina, se necesita una persona que opere la máquina, usted me está tomando el pelo, ¿no es cierto? Nosotros somos realmente profesionales del Evangelio, pero tenemos que conocer a nuestro jefe, tenemos que conocer a Dios de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos servirlo con excelencia y no extralimitarnos ni tampoco limitarnos, sino en la justa medida que dice la palabra del Señor, la justa medida. Y ese es el equilibrio que se tiene que lograr como profesional del Evangelio. Y este es lo más difícil, pero no imposible. Se puede lograr. Ustedes se han avanzado bastante en esta carrera y puedan lograr el equilibrio de la justa medida de ser realmente un servidor, una persona que está trabajando para la causa del Señor, para la voluntad del Señor. Entonces, esto es bien importante que podamos sopesar. Jesús en la cruz pidió a su amigo cuidar a su madre después de su muerte. O sea, realmente Jesús incluso nos enseñó cómo cuidar a la familia.
¿Se acuerdan cómo Jesús pidió a su amigo, le dijo, y cuidarás a mi madre? ¿No es cierto? Y la cuidó. O sea, fue cuidada, ¿no? Dios tenía en ese momento el concepto mismo de lo que somos nosotros, imagínense. Bueno, es nuestro creador. Él sabe cómo nos ha creado, Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo nos vamos a desarrollar en familia, ¿no es cierto? Entonces Jesús plantea la familia para que la respetemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede en el mundo en este momento? Están destruyendo la familia, los movimientos LGTB, hay movimientos que destruyen la familia no solamente a través del matrimonio que está, digamos, no tradicional, ¿no? Están planteando que no que hayan 20 formas de unirse entre personas, ¿no es cierto? Hay personas que no quieren respetar las edades para tener relaciones sexuales. Hay una serie de problemas que van contra la familia. Y en este momento, ¿no es cierto?, el pastor tiene que entender bien las leyes, porque en cualquier momento, incluso esta clase que estamos dando, pues, puedo decir algo en contra de la discriminación de una persona, ¿no es cierto? Inmediatamente se quejan y nos cierran el canal o nos meten en juicio, ¿no es cierto? Ya han pasado una serie de temas de esta índole a nivel internacional. Por defender la familia, hay muchas personas que están en la cárcel, bueno, sin contar en otros lugares que los acribillan a los cristianos, ¿no es cierto?, por hablar en contra, ya sea de una religión, de una creencia, en los países del Medio Oriente, a los musulmanes. Entonces, el pastor evangélico tiene que defender la familia dentro de los marcos de la ley. O sea, tampoco puede ir, ¿no es cierto?, a difamar a una persona a otra, sino tiene que ser tan capaz, tan eficiente, tan efectivo, que defienda a la familia, incluso en la parte de la legislación. O sea, hay muchas personas que me dijeron, no, yo estoy en mi congregación, no me importa que haya cualquier cosa, ¿no es cierto? Para mí me importa solamente mi iglesia. Está bien, o sea, ese es un punto de vista interesante, ¿no es cierto? Lo respetamos, pero su grey, ¿cómo responde? O sea, la grey me refiero al pueblo de Dios, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando se empiece a destruir la familia dentro de la misma iglesia que él dirige? Porque imagínense, allá en un colegio ya se estaba planteando los programas de hipersexualizar a las pequeñitas y a los pequeñitos. Entonces, realmente es un problema muy serio que la iglesia tiene que tomar parte. Hay muchos que dicen que no, la iglesia es solamente espiritual, no puede tomar parte en el tema. Hay otros que dicen que sí, que la iglesia puede tomar parte en los problemas sociales, especialmente en defensa de la vida, de la familia. Tenemos que trabajar para que no haya el aborto, etcétera, etcétera. Pero ahí el pastor eficiente, eficaz, obviamente va a hacer un análisis de la legislación de cada país y con esa legislación yo creo que va a tener muy buen concepto de lo que significa el trabajo de la iglesia, ¿no es cierto?, para cambiar la sociedad. Bueno, el liderazgo pastoral toma en cuenta a todo lo que significa la sociedad, ¿no es cierto? Miren, las enseñanzas de Jesús, seguimos a Jesús. ¿Cómo se portó Jesús con María, Marta, Lázaro, ¿no es cierto? Cómo él trabajó en esa época y cómo incluso él tenía cierta relación tan estrecha con los amigos. Hay pastores que sí tienen que dicen, no, yo no confío mucho en la gente, son personas que no me dan mucha confianza. No, el pastor tiene que tener amigos también, ¿no es cierto? Hay pastores que sí plantean, son amigos de la congregación, está bien, es un buen concepto, no hay que meterse, digamos, aceite con agua, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener amigos, ¿no es cierto?, para convertirlos, ¿no? Entonces, el tema de la amistad, Jesús nos lo mostró de una forma tan espléndida, tan interesante, ¿no es cierto?, con su relación con Marta, María y, bueno, Lázaro, ¿no? Incluso resucitó a su amigo, ¿no? Esto es bien importante entenderlo en su profundidad. Si usted ha estudiado la parte de la sanidad, ¿no es cierto?, que significa la sanidad divina, en la Biblia este es un ejemplo interesantísimo, ¿no?, de la resurrección de Jesús, o sea, cómo lo hizo. Es bien interesante desde el punto de vista
filosófico, teológico, incluso desde el punto de vista sociológico. Entonces hay muchas formas de ver el Evangelio, y este es un punto bien interesante para que ustedes puedan también transmitir eso a su grey. ¿Cómo era la relación de Jesús con los enfermos? ¿No es cierto? Jesús sanaba a las personas que venían hacia él. O sea, realmente un tema muy interesante, muy importante, que es muy debatido en algunas iglesias. Algunas iglesias dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento. Personalmente yo creo que no. Yo creo que tenemos la responsabilidad de dar sanidad. Otras congregaciones dicen, no, o sea, eso ya pasó. Es mejor contratar médicos, está bien. Pero usted tiene que formar su propio criterio, ¿no es cierto?, para ver cómo es la doctrina que usted tiene que llevar adelante. Y es bien complejo esto. Por ejemplo, si usted lo contratan para que trabaje en una institución que no es de su congregación, no es de su denominación, usted tiene que saber cuáles son los límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunas congregaciones dice, nosotros tenemos la idea clarísima de que no existen milagros, porque eso era del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que sí hay milagros? ¿Cómo actuaría en esa congregación? Mucha sabiduría, mucha tolerancia, mucha paciencia, lo cual no significa jamás que usted va a cambiar su convicción de enfoque doctrinal, ¿no es cierto? Pero eso no significa que vaya a discutir todo el día, más bien tiene que trabajar para convencerlos, ¿no es cierto?, con amor, y dar tal explicación, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista lógico como espiritual, para que las cosas cambien. Pero eso es bien importante entender qué hacía Jesús en todas las etapas de su vida y su relación incluso en grupos etarios. No sé si estoy dejándome entender. El pastor también tiene diferentes grupos etarios en la congregación. ¿Qué hacía Jesús con los niños? Estaba enseñando, sanando, viajando, pero tomaban su tiempo para atender a los niños. ¿No es cierto? Porque decía, dejad que los niños se acerquen a mí. En todo su trabajo, que era un trabajo durísimo, ¿no es cierto?, siempre estaban presentes los niños y la forma de tratarlos. Entonces el pastor también tiene que entender que su grey tiene diferentes grupos etarios, ¿no es cierto? Y no hay que descuidar a ninguno. Si enseñamos al niño en su camino desde que es pequeñito, no se va a desviar. Entonces es importantísimo tanto evangelizar, discipular a los mayores de 90 años como discipular a un niño de 3 años, 2 años. Creo que es importantísimo. Hay temas que algunas congregaciones dicen, no, a mí me interesa el grupo etario de tal edad a tal edad. Otras congregaciones dicen, no, los jóvenes es mucho problema. Yo estoy con un grupo de gente mayor y con ellos funciona muy bien. No, yo creo que lo que dice la palabra del Señor y lo que ha hecho Jesús es comprender que todos son importantes, desde los niños hasta los ancianos. La competencia es de conocer la gracia de Dios es muy importante. Si conocemos la gracia de Dios, podemos servir con la misma gracia. Somos canales de bendición, no se olviden. Para poder servir a Dios, primero debemos conocer a Dios y entender lo que hizo, hace y hará por nosotros. Segundo, debemos comprender cómo funciona la gracia y cómo opera en sí misma a través de nosotros, canales de bendición. La renovación interna del alma y el espíritu nos mueve en amor a servir sin condición al prójimo. Eso es clave. O sea, como Dios jamás se ha planteado, digamos, cierto tipo de condicionamiento, lo que ha planteado más bien es un acercamiento a través del amor. ¿Cómo hacemos eso nosotros, como profesionales del Evangelio, en todo lo que significa nuestra labor? Tenemos una serie de temas más, ¿no es cierto?, que estamos planteando en estas diapositivas. Usted las va a poder, además que tiene el documento, va a poder leerlas. Por ejemplo, estamos hablando de la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Porque Él nos permite servirlos. O sea, es por gracia que le servimos, por favor a Dios. No es un tema que nosotros estamos haciendo un favor a Él, es por gracia que le servimos, ¿no? ¿Y por qué servimos al prójimo? Porque Dios nos da la oportunidad de servir al prójimo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Obviamente con excelencia. No vamos, ay Dios, sí, ay, otra vez voy a servir al prójimo. No, a nuestro Dios hay que decir, sí, me ordenas y hago. O sea, Dios nos ordena y hacemos. Pero yo no escucho la palabra del Señor, no me habla. Lea la Biblia,
ahí están las órdenes del Señor, ahí está la voluntad del Señor. Con el tiempo ya le hablará, se comunicará con usted, ¿no es cierto? Pero no hay chance, o sea, de decir, no sé lo que quiere Dios de mí, lea su Biblia. Pero es que no entiendo, entiéndala. Tiene que entenderla, tiene que discernir su palabra. Tiene que además, ¿no es cierto?, estar en comunión con Él. Como lo que hemos planteado, o sea, todos los días el pastor, el discípulo de Cristo, está en contacto con el Señor, y no es un contacto solamente de oración, es un estudio en la presencia del Señor. Un buen devocional significa que uno está frente a la Biblia, ¿no es cierto?, 1 hora, 2 horas, acuérdense, y que se lo encuentra en la madrugada, ¿no es cierto, Señor? Hay muchos que ustedes que se levantan a las 5 de la mañana, están leyendo la Biblia y están alabando, adorando y exaltando al Señor. Esa es una excelente forma de poder entender mejor la palabra del Señor. ¿Cuál es la gracia del Señor? ¿Cuál es el favor del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, yo creo que esto es bien importante, ¿no? La gracia y el favor de Dios permite servir a Dios con excelencia, ¿no es cierto? No servir como, bueno, como cualquier cosa, ¿no? Tenemos que buscar servir a Dios con excelencia, realmente trascender, ¿no es cierto?, hacia la grandeza. ¿Qué es lo que es un discípulo? Un discípulo quiere ser como Él, como Cristo Jesús, llegar a la altura, ¿no es cierto?, de Jesús. Por eso, eso es trascender hacia la grandeza y la bondad de Dios. A la luz de la gracia de Dios, usted puede examinar su corazón. Eso no solo abre los ojos a las oportunidades de servir en su entorno inmediato, sino también le permite experimentar el gozo que Dios trabaje a través de usted. Usted es un canal de bendición. Cuando deja que el Espíritu Santo lo utilice. Esto es clave, ¿no? Hay algunas congregaciones, y he charlado con algunos alumnos también, que no son trinitarios, los respeto, ¿no es cierto? Incluso tienen un concepto diferente, ¿no es cierto?, de lo que significa la acción del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿no es cierto?, lo que nosotros nos ceñimos a los 66 libros de la Biblia y planteamos que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, tiene un rol importantísimo en la vida de las congregaciones. Porque está escrito, o sea, yo no puedo discutir contra la palabra del Señor, es una verdad, y la verdad está allá. Ahora que algunas personas la crean o no, bueno, es un problema ya de enfoque doctrinal. La gracia y favor de Dios se proyecta en todas las acciones cotidianas de servicio. Permite servir a Dios permanente, constante y continuamente, tomando conciencia de su grandeza mientras vive. Porque su vida está consagrada a Dios. Vivir para Dios es un estilo de vida único, pues no proviene del deseo de buscar ganar la aprobación y aceptación de los hombres. Clave, ¿no es cierto? Hay personas que todo el tiempo, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿No? ¿Cómo me tomarán a mí? No, eso es muy egocéntrico. Lo que hay que buscar es la aceptación, no la aprobación de los hombres, sino de Dios. Vivir para Dios es tratar de cumplir su voluntad, sin esperar nada a cambio. Es amar a Dios así como Él nos ama. Mateo 22, 36 al 40. ¿Es cierto? Este es un tema muy importante de la capacitación de los líderes. Tenemos que tener esto presente. Yo sé que todo esto lo conocían ya desde hace bastante tiempo, pero es importante en este taller que estamos entrando ya para hacer la práctica profesional, que lo tengamos presente. Esta es más una clase que llamaríamos los formadores de refreshment o de refrescamiento, ¿no es cierto? Ya esto lo conocen, ustedes lo dominan. Por tanto, para ejercer la carrera de liderazgo pastoral, en la UDABOL se debe tener bien claro la responsabilidad y privilegio que otorga el ser pastor. ¿Qué es el privilegio? Conocer a Dios y su palabra, hacer lo que dice la Escritura, ser un discípulo de Cristo Jesús, seguir al Maestro de Maestros. La formación integral es en competencias que sea eficiente para ejercer la profesión del líder pastor en base a la construcción del conocimiento guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto? Entonces, también se debe llevar una vida de discípulo en constante comunión con Dios para innovar, descubrir, aprender, despertar e incrementar las posibilidades creativas que permitan conocer mejor a Dios. O sea, la relación con Dios es única, es tremendamente diferente para mí como para usted, distinguido universitario. Dios es tan sabio, tan admirable, es tremendamente
muy difícil de entenderlo, que se da el trabajo de entender y leer nuestro corazón de diferente forma para cada ser humano. O sea, la relación de usted con Dios va a ser diferente que la mía, ¿no es cierto? Pero es un tema que es un misterio que lo tenemos que resolver. Por eso hay que buscar incrementar las posibilidades creativas que permitan conocer mejor a Dios. No hay que cerrarse. El pastor evangélico es una persona abierta, ¿no es cierto? Especialmente abierta a Dios. No estoy diciendo a la ciencia, al mundo, a la ciencia del hombre, ¿no? Tiene que ser abierta y estar con toda la intención de recibir instrucciones de nuestro amado Padre. Un verdadero ministro de Dios es un discípulo de Cristo Jesús para servir a Dios y al prójimo, repito, con excelencia. ¿Para qué sirve, no es cierto, ser pastor y tratar mal a la grey? ¿Para qué sirve ser pastor, no es cierto, y tener problemas que después no los podemos resolver? Yo creo que la responsabilidad es muy grande y ahora lo vamos a ver en el desarrollo, no es cierto, de lo que es esta práctica profesional, internado rotatorio, y ustedes van a poder dar realmente lo mejor de sí en la organización que ustedes estén trabajando, ¿no es cierto? Ya tenemos convenios con diferentes instituciones. Si quieren trabajar, pueden trabajar en instituciones, pueden trabajar en congregaciones, y obviamente van a estar a cargo de los que dirigen, ¿no es cierto?, las instituciones, para que ellos los van a instruir. Esto es como en el hospital para los, repito, hasta el cansancio, para los médicos, ¿no es cierto?, lo que más se aproxima a nuestro internado rotatorio. Si usted va a ir a una congregación a la cual no pertenece, va a aprender un mundo de nuevas cosas. Si usted quiere hacer la práctica profesional en su congregación, usted va a proponer cosas nuevas y va a proponer mejoras, ¿no es cierto?, en su congregación. O sea, no es solamente ir y, bueno, voy a recibir el conocimiento, no. Usted es un ser de luz, o sea, usted es luz, ¿no es cierto? Usted tiene que ir para servir a Dios, no al pastor que lo va a dirigir en la práctica profesional. Usted está yendo a esa congregación para ser capacitado, obviamente, para hacer su práctica profesional, para tener una nota, son 850 horas. Esta es una de las materias más importantes de la carrera, es igual que cualquier otra, por ejemplo, en medicina, el que no hace su práctica profesional no es médico y sale recién como médico general, ¿no es cierto? Nosotros también, es la misma comparación de esta carrera. Lo que está haciendo usted está entrando a ser un pastor general. Pero la diferencia es que el estudiante recibe todo, con el médico de medicina recibe toda la instrucción de lo que es sus maestros, ¿no?, en cada especialidad. Usted entra, ¿no es cierto?, haciendo la diferencia, haciendo una comparación, pero también planteando una diferencia. Usted, ¿no es cierto?, tiene que hacer un trabajo que beneficie a la congregación. Ojo que también los pastores que están a cargo, en este caso, o el gerente de alguna empresa, hay una persona que estaba haciendo una tesis en un colegio, ¿no es cierto? En este caso, el director del colegio cristiano le va a poner la nota, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente trabajar por la nota, sino trabajar para el bien del cuerpo de Cristo, para preparar mejor a la novia del Cordero, para que tengamos realmente una relación directa con Dios. Entonces, estoy seguro, si usted la lleva, esta práctica, por más de que sea pastor, la lleva, esta práctica, nunca se va a olvidar en su vida de la práctica que ha hecho, por más de que tenga mucha experiencia, por más de que, ¿no es cierto?, ya haya trabajado en la congregación, porque esta es una práctica que quién lo va a observar, quién va a leer su corazón, quién va a estar atento a lo que usted hace, es nuestro amado Padre. O sea, las cosas las tenemos que tomar en su verdadera magnitud. Usted está trabajando para Él, no está trabajando por nota. Usted está trabajando para Dios. Entonces, todo lo que haga, hágalo como para Él. Hágalo con amor, con entrega, con entendimiento. Y además, aplique todo lo que ha aprendido en los últimos 4 años en distinguidos universitarios. Ya ustedes están recontra preparados. Hay muchos de ustedes que han hecho esta práctica hace mucho tiempo atrás. Ahora, afile todas sus competencias formativas y sea la luz de esa congregación. Entonces, esto es bien importante. De acá depende, ¿no es cierto?, incluso la forma como va a manejar con maestría su tesis de grado
o el proyecto de grado, ¿no? Porque de aquí va a salir el semillero de los temas, o de repente ya tienen sus temas escogidos, o ya han avanzado bastante algunos otros, o si tiene un tema ya escogido, ¿cómo se aplicaría ese tema a esta congregación? Por ejemplo, si está haciendo un trabajo de mejora de los medios de comunicación, porque ¿qué está planteando en las mejoras de los medios de comunicación de la congregación? Esta es la idea, y espero que, bueno, hagamos todo como para Dios, tengamos paciencia, tolerancia, y tengamos además lo más importante en nuestro corazón, lo hacemos por amor a Él. Muchísimas gracias, entramos a la época al periodo de preguntas. Ingeniero, si se encuentra en comunicación todavía, adelante. Pasamos a las preguntas, por favor, si tienen unas preguntas. Adelante. Vamos de repente, podríamos pedirle a Claudio Barreto alguna pregunta, algún comentario de la clase de hoy día. Por favor, Claudio Barreto, ¿podría darnos alguna? O Mary Flores, un saludo a la universitaria, pastora Mary Flores, ¿podría darnos un comentario sobre lo que hemos avanzado hoy? Adelante, Mary, por favor, o cualquiera que quiera tomar la palabra. Buenas noches, arquitecto, muy buenas noches al ingeniero Luis, una bendición, arquitecto, poder escuchar a usted hablar acerca del texto. Ese tiempo lo estamos estudiando y bueno, acerca del tema que se ha tocado, bueno, no tengo preguntas, arquitecto, porque, bueno, precisamente al día de ayer lo terminamos, lo que son los cuestionarios. Ya terminé yo de leer el libro, me parece realmente muy interesante y el hecho de que usted lo esté explicando, me parece muy interesante, que es algo que realmente se está practicando en este tiempo y lo podemos ver. Y me alegra también que ese texto se lo pueda enseñar a los futuros universitarios que vengan después de nosotros, arquitecto. Y bueno, felicitarlo, eso es lo que, bueno, la razón por la que yo quería hablar en este momento, felicitarlo a usted y bendecirlo porque sabemos que Dios está obrando también, amado arquitecto, y que Dios le siga bendiciendo, que Dios lo siga llevando adelante para que pueda cumplir con ese trabajo, para lo que el Señor le ha designado para que usted haga en este tiempo en la universidad. Es una bendición realmente y yo, eso es lo que quería hacer. Quería felicitarlo, arquitecto, y que Dios le bendiga y siga adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes van a dar estas clases a futuro también, ¿no? Porque una vez que ya tengan el título, ya les toca ser catedráticos, ¿no? Entonces, aprendan de los errores que cometemos y también puedan mejorar, ¿no es cierto?, el tema de las clases virtuales. Es una nueva modalidad, pero que también vamos a trabajar en este tema para que ustedes ya cuando sean catedráticos van a poder resolver una serie de problemas que de repente estamos con algunos problemitas ahora. Perfecto. ¿Alguna persona más? ¿Algún universitario? ¿Un pastor que quiera tomar la palabra? Bueno, adelante. Hola, buenas noches, arquitecto. Tengo una pregunta. ¿En qué hay la diferencia de un pastor llamado y de un pastor que es llamado, es profesional nada más? Bueno, que el pastor profesional, el pastor, el verdadero pastor, el que tiene llamado, ¿no es cierto? Es lo mismo que un médico, digamos. Un médico que no tenga vocación va a ser un carnicero, ¿no? Entonces, no va a tomar su profesión como debe ser. Puede llamarse médico, pero
el que no tiene la vocación de médico, guardando las distancias, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser un buen médico. La sociedad está llena de profesionales que no tienen vocación y no pueden ejercer su carrera porque no les gusta. Entonces, un pastor que no tiene llamado no es un pastor. Esta es una carrera básicamente y esencialmente espiritual. O sea, ¿cómo voy a predicar algo que no creo? ¿Cómo voy a predicar algo que realmente no estoy convencido? Entonces, bueno, un nacido de nuevo tiene que ser un pastor. ¿No es cierto? Hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, el tema también va en directa relación a la concepción de cada una de las congregaciones, ¿no? Porque hay congregaciones que tienen diferentes enfoques de qué es un misionero, qué es por ejemplo, qué es un utler, ¿no es cierto?, para los mormones, tienen su forma de organizarse, ¿no es cierto? En este caso, nosotros estamos dentro de los marcos de lo que es el protestantismo, la parte del cristianismo, ¿no es cierto?, y del evangelio. Por ende, en nuestra profesión, persona que no tiene llamado no es pastor. ¿Por qué? Si bien va a tener el título, de repente lo ordenan en alguna congregación, pero de fungir como pastor, ¿no es cierto?, no va a poder. O sea, no, es imposible. Y eso se ha visto no solamente en la universidad, sino se ve en la vida cotidiana. Entonces no puede haber un pastor que no sea llamado, y no puede haber un pastor que no sea discípulo de Cristo. Por lo menos en esta carrera, todo pastor tiene que ser discípulo de Cristo, ¿no? Y el discípulo de Cristo tiene un llamado, o sea, no hay otra. Porque nadie puede ser discípulo si no te has llamado. Entonces es bien importante entender lo que dice la palabra del Señor en relación al llamado, al propósito de vida, ¿no? Entonces está con mucha claridad. Muchos que ingresaron a la universidad, bueno, ya se han retirado, ¿no? Porque no tienen la vocación. Entonces se van a ir a estudiar otra cosa o optarán por otro tema, ¿no? Pero esto es normal. En toda carrera universitaria hay gente con vocación. En nuestro caso, nuestra vocación es el llamado, que es mucho más fuerte que la vocación. Adelante, si tienen otra pregunta. Sí, arquitecto. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Buenas Adelante, noches, arquitecto. Dios le bendiga. Aquí desde Potosí, está hablando el pastor Carlos. Quisiera hacer una pregunta acerca de los 5 dones o 5 ministerios. El maestro, ¿cómo puede exponer el evangelio a la gente inconversa? ¿Cuáles serían los dones que se manifestarían? Bueno, a ver, cada uno de los ministerios, ¿no es cierto?, tiene que desarrollarse de acuerdo a todo un cuerpo doctrinal, un cuerpo también sistemático, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta carrera hemos desarrollado todo lo que significa el tema del ministerio de pastor. En el tema del maestro, ¿no es cierto?, es complejo también, pero para que tengamos una idea, vamos a plantear lo siguiente. El maestro, ¿no es cierto?, tiene que hacer el mismo conocimiento de teología sistemática. El tema es un llamado para ser maestro, es un ministerio también, ¿no es cierto?, que está para fortalecer, para apoyar a la iglesia. Eso lo dice Jesús. O sea, se ha creado esto, digamos, para que realmente apoyemos a la iglesia. La diferencia está en lo que significa las funciones y los roles. Por ejemplo, el evangelista tiene mucho más de comunicador social. Para hacer una comparación un poquito, podríamos llamar común, ¿no es cierto? Entonces, un evangelista tiene que desarrollar mucho las competencias de los comunicadores, de las ciencias de la comunicación, no de la profesión. Cómo llegar al público. Un maestro tiene que desarrollar mucho más las ciencias de la educación. O sea, ¿qué significa esto? El maestro tiene que conocer mucho de psicopedagogía, procesos de enseñanza-aprendizaje, el concepto de epistemológico, de cómo se aprende, epistemología. ¿No es cierto? Hay una carrera en las universidades que es carreras de la ciencia de la educación. Entonces, el maestro tiene que tener el llamado también, tiene que aprender todo lo que nosotros hemos aprendido en los últimos 4 años, mucho más que aprender tenemos todavía, pero aprendemos a aprender, ¿no es cierto?
Entonces el maestro, pero se dedica realmente a formar. Ojo, el maestro tiene que formar, enseñar, capacitar, instruir, ¿no es cierto? Y incluso hay otras palabras más, ¿no es cierto?, que manejan muy bien los maestros de las ciencias de la educación. Entonces, básicamente el maestro es una persona especializada, ¿no es cierto?, en ciencias de la educación, y obviamente, ¿qué es lo que va a enseñar en este caso? El maestro va a enseñar la Biblia, va a enseñar todo lo que hemos aprendido y lo que tenemos que aprender en base a las 5 solas, en nuestro caso, ¿no es cierto? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, pero va más enfocado, digamos, al tema de la ciencia de la educación. Hay gran discusión porque muchas congregaciones dicen que es suficiente solamente el pastor. Otras congregaciones dicen que tienen que desarrollarse los 5 ministerios en una misma iglesia. Es cierto que estaría completa porque eso plantea la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, el evangelista, ya dije, ciencia de la comunicación. El pastor es más un líder, ¿no es cierto?, que es todólogo, que tiene que dirigir como una orquesta, ¿no es cierto? El evangelista, que es ciencias de la comunicación. Después tenemos ya los otros ministerios que son más espirituales, ¿no es cierto? Y eso sí que tienen que desarrollar una serie de competencias que van más allá de las ciencias del ser humano. Por ejemplo, un profeta. Un profeta tiene tareas, pero concretas, claras, ¿no es cierto? Pero obviamente que en hacer una carrera para profetas es bien complicado, porque es más espiritual, ¿no? O sea, hay que ver el tema, hay escuelas de profetas, hay institutos de profetas, hay enfoques, cuál es la diferencia de un profeta, hay discusiones y hay también mucha divergencia en lo que significa ser profeta, pero que lo que sí nosotros estamos de acuerdo es que hay que, para que la iglesia tenga plenitud, ¿no es cierto?, teníamos que ejercer los 5 ministerios en una iglesia, ¿no? Aunque obviamente eso depende del concepto de cada doctrina. Tenemos 42.500 doctrinas en el mundo de nuestra línea. Bajo las 5 solas, imagínense, se discute por un solo versículo, ¿no es cierto?, ya se hizo otra congregación. Por una discusión entre pastores, no, a mí no me parece que no vamos a tener ningún profeta, porque los profetas eran solamente el antiguo, o bueno, de la iglesia primitiva. Entonces ahí hay discusión y otros plantean ya otra congregación. Entonces es un problema esto, porque mientras más se desconozca la Biblia en su contexto, en su naturaleza y en su realmente verdad, porque la Biblia es verdad, es inerrante, no tiene errores, no hay contradicciones en la Biblia. Mientras los pastores conozcamos mejor, estudiemos bibliotecología en esta Biblia, estudiemos teología, estudiemos cristología. Importantísimo estudiar cristología. Si estamos en las 5 solas, ¿no es cierto?, la materia de cristología es básica para los cristianos. O sea, cristología tiene, por ejemplo, en un diplomado, pues, más o menos debe tener como unos 2 años y medio, en un diplomado de una universidad, digamos, especializada, ¿no? Y hay cursos de cristología que duran 7, 8 meses. Hay cursos de cristología que hacen doctorado solamente en cristología. Entonces, imagínense, nosotros que nos llamamos cristianos, tenemos que estudiar cristología, que es una materia casi tan bien estructurada que tiene todos los conceptos de lo que podría manejar un maestro. Entonces, el maestro es el que puede enseñar todo lo que significa la teología sistemática, más todos los otros temas, ¿no?, pero de una forma sistemática, ¿no? Entonces, un maestro se especializa, por ejemplo, en cristología. Otro se especializará en amartología, el estudio del pecado. Otros maestros se especializará en temas como tenemos catedráticos ahora, ¿no?, que se están especializando cada uno en su materia. Obviamente que eso da la tradición de la universidad, ¿no? Hay catedráticos que son, por eso se llama decano, 10 años, ¿no?, de cátedra. Entonces, y se van especializando en diferentes ramas.
En mi caso, por ejemplo, yo estoy como 20 años o más en la universidad, 24 años, ¿no? Entonces, obviamente que como nuestra carrera es nueva, hemos tenido que poner un decano prestado, pero en algún momento ustedes se van a hacer cargo de las carreras en otras universidades, en esta universidad, de lo que es la decanatura. Por eso es importantísimo también determinar ya, si soy pastor, ok, pero ¿en qué me voy a especializar? Voy a ser, por ejemplo, maestro, entonces ahí hay que proponer cierto tipo de ¿cómo se llama?, de cursos cortos como diplomados. Por ejemplo, usted sale de pastor y es licenciado. Pasa un curso corto, ¿no es cierto?, para ser catedrático. En unos 3 meses ya tendría el diplomado en educación superior. Ya puede ejercer cátedra en cualquier universidad. Pasa un curso más y puede ser decano, puede especializarse para ser director de colegios, ¿no es cierto?, de institutos que no sean solamente bíblicos. Entonces, es muy amplio el tema. Entonces, los 5 ministerios nos sirven para edificar la iglesia, para potenciar la iglesia, pero también nos sirven para ejercer influencia en la sociedad. Espero que le haya llegado a satisfacer su curiosidad o su ansia de conocimiento distinguido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tal vez, Juan, bueno, creo que estamos a tiempo, ¿no es cierto? No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre los 5 ministerios que tenemos que desarrollar. Ahora tenemos la posibilidad de desarrollar los 5 ministerios, ¿no es cierto? O sea, podemos plantear buen acercamiento al desarrollo de los 5 ministerios, obviamente respetando la doctrina de cada una de las congregaciones, ¿no? Pero básicamente, aunque no somos confesionales, nosotros nos basamos en los 66 libros del canon protestante, aunque también ustedes han leído algunos libros apócrifos, ¿no? Y esos libros apócrifos también nos sirven para entender mucho mejor los ministerios. Perfecto, el ingeniero Luis se encuentra. Perfecto, tomamos la lista, ¿no es cierto? Yo creo que ya nos hemos sobrepasado el tiempo y pediríamos a un hermano que pueda orar, ¿no es cierto?, para cerrar esta clase. Podríamos pedir a Claudio Barreto Salgado que pueda orar, por favor, y despedirnos y, bueno, muchas bendiciones. Por favor, Claudio Barreto tendría el honor de acompañar a nuestro amado Padre en esta oración y nos despedimos para que encontrarnos el día lunes a la misma hora. Adelante, por favor, Claudio. Gracias, arquitecto. Muy buenas noches, consiervos. Vamos a orar al Señor y vamos a encomendar nuestras vidas porque Dios es quien nos guarda. Padre Santo que estás en los cielos, que tú siempre estás con nosotros, guardándonos, protegiéndonos. Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje que necesitamos aprender mucho más de tu palabra para que seamos obreros que puedan trabajar realmente con el pueblo y enseñar muchas cosas que se aprende, Señor Dios. Por eso, Señor, agradecemos por quienes nos están dando esta sesión, por el arquitecto realmente que nos da estas enseñanzas. Gracias por todos los consiervos, toda la iglesia en general, quienes están como pastores pastoreando algunas iglesias realmente. Gracias, Padre, nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.